dependiente de dos componentes nutricionales muy importantes. ¿Cuáles son? Un espermatozoide, ¿de qué vive? De azúcar. De azúcar vive, ¿no? De fructosa. A él no tiene que faltar la glucosa. Desde chiquitos ustedes necesitaron glucosa, es decir, desde que han sido espermatozoides, ustedes necesitaban de azúcar. Entonces, el azúcar es muy importante. Desde ahora, vos necesitas azúcar. ¿Sí? Desde que has sido espermatozoide, desde que has salido de tu papá, eras dependiente de azúcar. Ahora. ¿Sí? Ahora también, pues. Claro, ¿cierto? Ahora no, siguen siendo bebés, ¿cierto? Porque siguen dependiendo de azúcar. Y de oxígeno, ¿cierto? Y de oxígeno. Los dos no pueden faltar acá. El 20% del oxígeno es consumido por el cerebro. El 20%. Y el 80% se distribuye a todos lados. ¿Qué pasa cuando hay una hemorragia, un shock hipovolémico? Cuando hay una hipovolemia, es decir, hay poca cantidad de sangre, ¿cierto? Entonces el organismo prioriza a órganos diana. ¿Qué quiere decir diana? Estructuras que no le pueden faltar en ningún momento oxígeno y glucosa. ¿Y cuáles serían los órganos diana en nuestro organismo? El corazón, ¿no? Corazón y no pueden faltar en ningún momento oxígeno. Jamás no le pueden faltar. Bien, estamos esos son. Entonces, vamos a empezar entonces la explicación de este cerebro, ¿no? Empezaremos por lo más fácil, desde abajo, desde el cuello. Son 4 arterias. Son 2 pares. Son 2 arterias carótidas internas y 2 arterias vertebrales. Las arterias vertebrales, ¿de dónde se originan? ¿Dónde nacen? ¿Dónde nacen las vertebrales? Las arterias vertebrales, que son 2, izquierda y derecha. ¿Dónde nacen? ¿Dónde nacen las subclavias? La subclavia derecha, ¿de dónde nace? La subclavia derecha nace del tronco brachiocefálico. En cambio, la izquierda sí sale del arco aórtico. Ahora, ¿de dónde salen las vertebrales? De las subclavias. ¿Ya? Las subclavias originan, entre las muchas, la arteria vertebral. Estos, para llegar a la cabeza, tienen que pasar primeramente por los agujeros transversos de las vértebras cervicales, ¿de acuerdo? Desde C6, C5, C4, C3, C2, C1, luego se van aproximando para llegar al agujero magno, se entran por el agujero magno, a nivel del bulbo se van aproximando más y más, y a nivel del puente se van uniendo y forman una sola arteria, la arteria basilar. Y desde ahí va a empezar a dar ramas colaterales para el bulbo, para el puente, para el cerebelo y para el oído interno. Y esta arteria termina dividiéndose en 2. En cerebrales posteriores. Ahí está la cerebral posterior. Muchachos, les voy a mostrar. Y se lo tomo para que les pueda pintar. Ahí va, miren muchachos, esto de acá. Miren estas arterias. Miren esto. Vamos a separar las meninges y miren estas dos. Aquí va una y aquí va otra. Son las cerebrales posteriores, son ramas terminales de la arteria basilar. Ahí están, 2, izquierda y derecha. Bien, ahí terminó la arteria basilar. Vámonos con la carótida interna. La carótida interna nace como bifurcación de la carótida común, ¿no? Normalmente la carótida interna no da ramas a nivel del cuello, aunque puede darnos dis. Se introduce a nivel del conducto carotídeo para llegar al endocráneo. Y desde ahí va a empezar a dar sus ramas colaterales. Una de las importantes, la que nos interesa en este momento, es esta, miren. La arteria comunicante posterior. Esta es la carótida interna, la porción terminal. Esta de acá. Una de sus ramas colaterales es la cerebral posterior, no, es la comunicante posterior. La comunicante posterior es una rama colateral de la carótida interna, no se olviden. Entre otras, la coroidea anterior, más pequeña, más delgada. Ahora, esta carótida interna
termina dividiéndose en dos ramas terminales, ya no en uno, ahora en dos. ¿Cómo se llaman esas arterias? Se van a llamar arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. ¿Estamos? Arteria cerebral media y arteria cerebral anterior. Esas son sus ramas terminales de la carótida interna. Ahora, habíamos mencionado la comunicante posterior, ¿cierto? Esta comunicante posterior une carótida interna con cerebral posterior. ¿Estamos? Cierran ese espacio. Ahora, como hay una comunicante anterior, como una comunicante posterior, hay una comunicante anterior. Ahora, esa comunicante anterior es una arteria bastante pequeña, en dirección transversal. Une las dos cerebrales anteriores. Aquí está. En este momento estamos viendo que estas dos cerebrales están separados, izquierda y derecha, y terminan siendo unidos por la comunicante anterior. Después nuevamente se separan. Esta es la comunicante anterior, esta es la comunicante posterior, esta es la cerebral anterior, la carótida interna, la cerebral media y la cerebral posterior. Y están observando ustedes el polígono de Wills. Ese es el polígono de Wills. Aquí, miren los traviesos que son, ¿no? Miren los traviesos que hacen. Se ha prestado esta pieza y ya no hay el quiasma óptico. Estaba aquí el quiasma óptico, ahora ya no hay. O sea que, imagínate, por eso somos por tanto celosos con las piezas, hay que cuidar, ¿no? Ya no hay quiasma óptico, ¿cierto? Y aquí está el nervio olfatorio, ¿no? Nervio olfatorio, la cintia olfatoria, pero se fue el quiasma óptico, ¿ya? Entonces, y miren, este espacio que ustedes están observando, este nivel, ¿ya? ¿Qué ventrículo será? El tercer ventrículo, ¿no? El tercer ventrículo está viendo a este nivel. Y al fondo, ¿ya? Está bonito esto. Ya, no lo destrozaré, ahí lo dejaré, ¿ya? Lamentablemente se fue el quiasma óptico, estaba ahí. Ojalá esté allá, ¿no? Muy bien, ese es el polígono de Willis, muchachos. ¿Dónde está el cerebro? ¿Dónde me lo han puesto? Pásame eso. Entonces, recordaremos esas tres arterias que hemos mencionado: cerebral anterior, media y posterior. Y les voy a mostrar en esta estructura. Esta pieza es muy hermosa. Esta pieza es completa. Es muy bonita. Esto hace 2 semanas lo había cortado recientemente esto, para tener esta hermosa pieza, ¿no? Esta estructura es muy importante para el aprendizaje de ustedes, ¿no? Es muy bonito. Miren las tres arterias que les voy a mostrar. Cerebral anterior, sus ramas colaterales, su arteria pericallosa, miren, y termina dando como la arteria del esplenio o del rodete, que es su rama terminal de la cerebral anterior. Cerebral anterior. Y este será la comunicante anterior. Se cortó chiquitita, ¿cierto? Obviamente yo le he cortado eso con tijera para separar del otro hemisferio, ¿no? El otro hemisferio estaba allá. A ver, páseme el bandito. Esto. Y este está todavía con aracnoides, ¿no? Este todavía tiene aracnoides. ¿Cierto? Obviamente el aracnoide se pegó con la tía madre y forma la leptomeninge, ¿no? La leptomeninge es la unión de la dura madre a la aracnoides con la tía madre. Miren la diferencia entre dos cerebrales anteriores. Dijimos que estas dos cerebrales anteriores se unen por la comunicante anterior. Esta pequeñita arteria se llama comunicante anterior, que unen estos dos. Y miren, pareciera que esta es más voluminosa que esta, ¿no? Es normal, totalmente normal. Es totalmente normal. Y miren, aquí está. Miren esta, muchachos. Miren. Miren esta. Esta es la arteria cerebral posterior. Y esta es la carótida interna. Esta es la carótida interna. Y miren esta ramita, muchachos. La comunicante posterior. Y habíamos dicho que une carótida con cerebral posterior.
Ahí está. Esta es la comunicante posterior. Esta es la carótida interna, su porción final. Y miren, como dice el libro, la carótida interna termina dividiéndose en dos, la cerebral anterior y la cerebral media, que se está yendo hacia la cisura lateral, hasta el fondo. Algunos autores le han considerado a la cerebral media como una continuación de la carótida, porque es voluminosa. Si ustedes observan, se está continuando como si ahí no terminara la carótida interna, sigue su trayecto. Pero resulta que solamente hasta ahí es carótida. Bien, ahí está. La otra cerebral anterior derecha y la cerebral anterior izquierda. Bien, está muy bonito, ¿no? Estas piezas están muy hermosas. Está muy bonita esta. Bien. Ahora, ¿dónde está la cerebral posterior? Aquí está la cerebral posterior, pues ya les estoy mostrando, ¿cierto? Esta de acá. Esta, y de este lado correspondería a esta arteria. Ahí está. Y miren, ¿no? Resulta que el hemisferio izquierdo recibía menos sangre porque esta es más voluminosa, ¿cierto? Y ahí está. Cerebral posterior. ¿Y dónde estaría la cerebral media? Como les estaba mencionando, se está dirigiendo hacia la cisura lateral. Ahí está. ¿Vieron? Y miren, se está yendo hacia la cisura lateral. Esta. Entonces tengo cerebral media, cerebral anterior y cerebral posterior. Bueno, territorios de ligación en conjunto. Miren, la cerebral anterior irriga cara medial del hemisferio. ¿Hasta dónde? Hasta la cisura perpendicular interna. Porque miren, ya no está pasando ninguna. ¿Quién está llegando ahí? La cerebral posterior. Enseguida hablamos. ¿Sí? Ahora, ¿dónde más? Y observen ustedes que sus ramas terminales están sobrepasando hacia su cara superolateral. Entonces, va a llegar el tercio superior del lóbulo frontal, el tercio superior del lóbulo parietal. Hasta ahí nomás, porque el lóbulo occipital no llega. Ese es su territorio de irrigación de la cerebral anterior. Cerebral posterior. Y también irriga la región orbitaria de la cara inferior. La cerebral posterior. La cerebral posterior irriga la región temporo-occipital de la cara inferior. Y va a irrigar todo el lóbulo occipital. Todo el lóbulo occipital, tanto su cara medial, lateral como inferior, está irrigado por la cerebral posterior. ¿Muy bien? Y por último, la cerebral media, como se está dirigiendo hacia su cara lateral, pues va a irrigar toda la cara superolateral. Como es una arteria profunda, miren, ahí está. Miren ahí al fondo. Van a ver. Por ahí ahorita voy. Miren. ¿Vieron? Ahí está al fondo. ¿Viste? Ahí está. ¿Este lado? ¿Viste? Ahí, Alice. Mira. ¿Ya? Ahí está. ¿Lograste ver? Sí. Es la más voluminosa de las tres. Grande. ¿Viste? Sí, uno tremendo, ¿no? Más grande. Es el más grande, porque además de irrigar, ahorita lo que vamos a irriga también la porción interna, es decir, los núcleos basales. Va a irrigar el lóbulo de la ínsula, los 2/3 inferiores del lóbulo frontal, porque es grande el lóbulo frontal. Va a irrigar los 2/3 del lóbulo parietal y va a irrigar la cara lateral del lóbulo temporal. Entonces, ¿quién tiene mayor territorio de irrigación? La cerebral media. La cerebral media es muy importante, no puede fallarle ese. Imagínense los problemas que nos puede ocasionar, por ejemplo, miren. Esta hemorragia, ¿de qué arteria hubiera sido? ¿De qué arteria estaríamos hablando? Aquí podríamos hablar de dos arterias, ¿no? Uno es de la cerebral posterior y otro sería de la cerebral anterior. La cerebral media ha mantenido su integridad. Miren, ¿cierto? Este es su territorio de la cerebral media. No le pasó nada. Pero sí hay problemas a nivel de la cerebral posterior y de la cerebral anterior. ¿Vieron? Ahí está. Entonces ya saben más o menos, para eso sirve la anatomía, ¿no? Si vas a ver una hemorragia subaranoidea a nivel del lóbulo occipital, ya más o menos ya te imaginas qué arteria estaría ahí, ¿no? Se ha obstruido ya, ahí se ve, ¿no? Hemorrágico y isquémico. Isquémico porque no hay sangre.
hemorrágico porque reventa la arteria y se dispersó la sangre. Bien, ahí está. Bien, ahí está. La meninge tiene irrigación, obviamente, ¿no? Mediante estas ramas que están bien en forma de nervadura de higuera, corresponde a la arteria meningia, media. ¿Cierto? Que esto ya viene de la carótida externa, de la rama maxilar interna, ¿no? Muy bien, eso es, muchachos, esta es una clase. Eso ha sido todo por hoy, eso ha sido toda la parte de neuro. No hay más nada que hablar.